Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Membrana. Hola Josué. Hola Pachi, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Súper. Qué bueno. Bueno, en el episodio de hoy queríamos un poco retomar un poquitín unas ideas que hablamos en un episodio anterior titulado ¿Cómo cambiar la opinión de los demás? Uh-huh. Si lo escucharon... Yo lo escuché. Ah, bueno, sí, yo también. Hay gente que lo escuchó, hay alguna gente que lo escuchó. Bueno, el hecho es que al principio de ese episodio hicimos como varias preguntas para ver qué reacción nos generaban, ¿no? ¿Qué sentíamos respecto de estas situaciones? Una de ellas era que ¿qué pensábamos de una situación en la cual dos hermanos mayores de edad, ambos súper guapos, estaban un hombre y una mujer, estaban en Francia de vacaciones, ellos no eran de Francia, estaban allá de vacaciones y estaban un día súper bonito, una tarde, un atardecer súper bonito y tal, y entonces ellos acuerdan consentidamente tener relaciones sexuales. Un hermano y una hermana, ¿no? Un hermano y una hermana mayores de edad, ambos. Y la mujer ya tomaba pastillas anticonceptivas, pero por si las dudas deciden utilizar un preservativo. Prometen además que nunca le contarían nada a nadie, ¿no? Y que eso iba a quedar así. Entonces la pregunta es... La asunción general sería además que no hay ninguna consecuencia negativa para ninguno de los dos de ninguna manera. Exacto, no hay ninguna duda de que la mujer... No es que no podemos pensar, no, pero ¿qué tal si quedó embarazada? No quedó embarazada y solo ocurrió esa vez. Y no tiene ningún trauma, nadie se da cuenta, no hay ningún escándalo, o sea, todo bien. Lo único que pasa es que tienen relaciones sexuales. Exacto. Dos hermanos. Ninguna consecuencia. Sin ninguna consecuencia. Entonces, yo me acuerdo cuando estábamos discutiendo esto, que yo... bueno, claramente no hay daño, ¿no? O sea, porque la hipótesis que nos están dando, no hay que pensar en otra hipótesis, hay que pensar en la que nos están dando. Y la hipótesis que nos están dando no hay daño. Pero, entonces yo sentía que como que estaba bien, que no había ningún problema, pero cuando lo seguimos conversando nosotros durante el podcast, dijimos, bueno, pero ¿qué sentirías tú si fueran amigos tuyos? ¿Los invitaras a tu cumpleaños? Y yo ahí... Pero sabiendo que ellos hicieron eso, sí, ¿no? exacto, sabiendo que, digamos, era como... romper un poquito la hipótesis concreta que era que nadie se enteraba, pero es como para pensar como de qué tal si yo me enteraría que un amigo mío hiciera eso, cómo me sentiría, lo invitara a mi cumpleaños. Y entonces yo sentía como un alguito en el estómago, ¿no? Okay. Y esto me llegó a pensar, es como, bueno, pero ¿qué es la moral? ¿Cuál es la diferencia en que algo sea moral y algo deba ser declarado ilegal, por ejemplo, ¿no? O inmoral, pues. O inmoral. No, porque es que yo siento que yo estoy muy afectada por eso, digamos, por lo de la legalidad. Okay. Obviamente, por haber estudiado Derecho, ¿verdad? Siempre estoy pensando en qué cosas son legales y no necesariamente tengo claro cómo algo puede ser inmoral, pero a la misma vez legal, ¿no? Pues lo legal debería ser determinado de si es inmoral o no. No necesariamente. No necesariamente, exacto. Entonces, por ejemplo, yo tengo muy claro, muy claro, que prohibir el incesto en mayores de edad me parece que sería totalmente desproporcional. Okay. Que estaría mal prohibirlo. Sin embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos está prohibido. Okay. Y de hecho hay una pena de que puedes ir a la cárcel, digamos, por eso. Pero, entonces, como que a veces no entendía... Es una ley con origen moral. Por supuesto, muchas de las leyes tienen un origen moral. Pero no entendía por qué, a pesar de que lo tenía tan claro de que no debería ser ilegal, lo tenía tan claro de que no había un daño, no entendía por qué si tú me preguntabas que si los invitaba o no a mi cumpleaños, sentía como esta cosita en el estómago, que ahorita la estoy sintiendo también. ¿no? Wow. Okay. No, como que algo ahí que uno no entiende por qué es. Pues, emociones, ¿no? Es una emoción negativa. Muy similar al asco. Ok. ¿Repulsión? Repulsión. Ok. Exacto. Y entonces ese es el tema de hoy. El tema de hoy... ¿Es la repulsión? No, la repulsión es parte de ello. Sí. Porque en el libro que mencionamos ese día, que es de Jonathan Haidt, aquel día nos enfocamos en unos primeros capítulos. Sí, The Righteous Mind. Exacto. No sé cómo traducir eso bien. Yo tampoco tengo idea. Righteous significa como creerse el que es tiene más razón, correcto. ¿no? Sí, que tiene, y además que tiene... Sí, exacto. Creerse el que tiene razón, alguien que es righteous, es alguien que opina, que tiene mejor opinión que otros. Y ¿no? que no necesariamente la tiene. No necesariamente, sí. Claro. Pero además cree que es una opinión superior de alguna manera. Entonces, sí, The Righteous Mind sería como la mente de ese tipo. y Jonathan Haidt argumenta y presenta varias pruebas de por qué todos tenemos una mente de ese tipo. Todos creemos que somos quien tiene la opinión correcta. Y así es como vivimos cada uno de todos. Exacto, sí. Entonces él plantea en este libro una idea
muy, muy interesante que explica por qué yo siento eso en el estómago. Que es que racionalmente uno puede creer o querer más bien que la moral sea simplemente si hay daño o no, si es justo o no. Pero lo que él plantea es que la moral tiene mucho más que eso. Hay muchos más elementos que quizás no están relacionados con el daño o con la justicia y que están en nuestra moral, que están presentes allí en la manera como nos comportamos. No sé si tú quieres explicarlo. Sí. Bueno, Jonathan Haidt también habla de por qué es que nosotros... O sea, porque es común esa creencia de que la moral esté sobre todo relacionada con el daño y con pues... Con la justicia. Y con la justicia. Y tiene un origen filosófico y de historia de la filosofía. Y él menciona quiénes son más o menos los culpables de eso. Y es como este idealismo filosófico que viene de la historia del mundo occidental, quienes plantearon la deontología, Kant, y quien planteó el utilitarismo, Jeremy Bentham, por ejemplo, que son ideas filosóficas sobre la moral, sobre la ética, que son muy ideales y Exacto. atienden sobre todo la justicia y el daño, y por eso es que son tan conocidas y además de que permean la sociedad y bueno, y tienen mucha influencia, pues. Claro, y ahorita antes de que explique las otras, ahorita estaba pensando yo que sí, esto es un deber ser, ¿no? Que nos plantean estos filósofos. Y quizás, bueno, obviamente uno no puede generalizar así, pero me atrevería a decir que quizás a esos dos es a los cuales debería estar relacionado el derecho, ¿no? El derecho a regular este tipo de cosas, más probablemente no es necesario que regule las otras, ¿no? Los otros fundamentos morales. Sí. Exacto, pero no necesariamente eso significa que uno solo va a sentir como una sensación de que algo es inmoral cuando hay daño o injusticia, sino que somos capaces de sentir que algo es inmoral incluso en otras situaciones. Sí, bueno, habría que ver, quién sabe. Depende de cada persona, por supuesto. Sí. Pero como seres humanos somos capaces de tener eso. Pues me refiero, habría que ver si el derecho debería plantearse solo o tomando en cuenta estos dos fundamentos morales que son la justicia y el daño. Eso es una conversación por otro día, habría que explorarla más, ¿no? Yo pensaría que, me atrevería a decir que pareciera que sí. A mí también me suena como que sí, pero no sé, lo que pasa es que es bien sorprendente. Ok, lo que termina descubriendo, esto es como el trabajo de su vida, de este profesor de psicología, él se graduó primero de Yale, y esto es como el compendio de todas sus tesis, desde el bachillerato hasta el doctorado, El bachillerato, no sé. Bueno, bachillerato aquí es licenciatura. Sí, la licenciatura, pues. Y bueno, y una cosa que él habla, bueno, esto no es filosofía, ¿verdad? Esto es psicología moral, y no se trata tanto de plantear, como dijo Pachi, el deber ser, sino de hablar, es descriptiva, ¿no? Vamos a hablar de la moral como ya existe en una gente y cómo la gente maneja la moral en este momento, ¿no? Bueno, entonces él, a través de múltiples estudios comparativos entre antropología y psicología, filosofía también, y otras cosas, y experimentos, preguntas, y viajes al extranjero, y etcétera, él termina planteando un modelo, ¿verdad? Y que él le llama, resulta que la moral es como, sobre todo es una cuestión de gusto, y él incluso se atreve a llamarle, él descubre 6 papilas gustativas de la moral, y le llama, y él dice que son fundaciones de la moral, las 6 fundaciones de la moral, que son fundaciones innatas, y él da la advertencia de, para evitar la discusión de que si las cosas son innatas o creadas o instauradas por educación. Lo que pasa es que sí, innato no quiere decir predeterminado o embebido en el cerebro, sino que todos los seres humanos, por evolución y por como somos como especie ahorita, todos nacemos con estas 6 fundaciones morales innatas, y tenemos ese potencial de desarrollarlas en mayor o menor medida, cada una de ellas, ¿no? Ese es el punto. Quizás antes de que expliques cada una de ellas, voy a tomar la analogía que hace él con las papilas gustativas, ¿no? Porque él dice, todos tenemos la capacidad, todos los Homo sapiens tenemos, a lo mejor hay alguien que no, pero en principio tenemos la capacidad de sentir dulce, amargo, salado, no sé cuáles otros son 6 también.
No, son 5. Son 5. Creo. Pero Bueno, sí. umagi, acuérdate que ese el umagi, sí, ese. que es el que está relacionado con el glutamato monosódico. Exacto, que tanto le gusta a Josué. Que es un sabor oriental que le da, que entiendo que es como que exalta los demás sabores. Bueno, entonces el hecho es que nosotros tenemos toda esta capacidad de sentir estos sabores, pero no necesariamente significa que la cocina de nuestra cultura las utilice, ¿no? La utilice todas. Pudiera haber alguna cultura que no cocine nada dulce, por ejemplo. Eso no va a significar que ese Homo sapiens de esa cultura no es capaz de sentir dulce. Es simplemente que la cultura, No lo ha por hecho. un accidente histórico, no tiene esa proclividad. Exacto. Y lo mismo pasa con las fundaciones morales. Pudiera ser que una cultura no le tome importancia a una de estas 6 fundaciones morales, pero no significa que los Homo sapiens, parte de esa cultura, no fuesen capaces de sentir algo Correcto. de correlación con esa fundación moral. Por eso él insiste en que innato se refiere a esta cuestión de que está estructurado previo a la experiencia. O sea, simplemente el cerebro tiene estas estructuras previas a que simplemente la persona haya vivido del todo y ya tiene, pues, esa facilidad de desarrollar ese tipo de gusto, sí, el gusto, ¿no? Sí. El gusto moral, en este caso. Él incluso cuenta una historia muy vacilona que él dice como, bueno, estaba no sé cuál día en Nueva York un día y fui a un restaurante y el restaurante era completamente blanco y pidió el menú y el menú eran puras diferentes variedades del sabor dulce y él pregunta, bueno, ¿y no sirven comida? No, es que yo determiné, dice el dueño del restaurante, yo determiné que lo más importante en cuanto al gusto es el dulce, ¿no? Es lo que determina más las cosas. Y bueno, él dice, bueno, ese restaurante no es cierto, él simplemente lo inventó para contar esto. Y es que eso es básicamente lo que hicieron Jeremy Bentham y et al. Con Bueno, y Peter Singer, ya sí, que hemos Peter estado Singer, hablando tanto sí, de... Peter Singer es alguien que también es... bueno, es que sí, su background es filosofía, Claro. entonces sí, él obedece solo a estas 2 fundaciones morales de la justicia Y el cuido o daño. el cuidado o el daño. Sí. Pues sí. Entonces sí, pero lo que pasa es que la moral es una cocina un poco más refinada, donde hay más gustos, hay otros. Y bueno, y entonces yo creo que es hora de contarles cuáles son las fundaciones morales que Sí. descubrió Jonathan Haidt, o al menos él plantea que existen como tal. Y bueno, y una es, ya la mencionamos, el cuidado o el daño. La otra es la justicia. O la trampa, digamos, Sí, como el antónimo la sería injusticia, ¿no? la Sí. trampa, sí. Bueno. La otra es la lealtad o la traición. La cuarta sería la autoridad y la subversión. Y la última es la santidad y la degradación. Ah, bueno, falta una más. Sí, esta es la primera versión del modelo que plantea Jonathan Haidt, que son solo 5, pero hay una más que está relacionada con la libertad y la tiranía. Exacto. Sí, si quieres vamos a ir con cada una de estas, ¿no? Entonces la primera es quizás la que más hemos hablado en toda la membrana, digamos. Sí, que es es la la que obligación suele hablar más la gente de por sí. Exacto. Que es el cuido, la fundación en lo que consideramos moral por algo que causa daño a alguien o nuestra obligación de cuidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, él da unos ejemplos y vamos a utilizarlos acá de esto. ¿Qué pasa? ¿Por cuánto dinero? Hay 4 opciones. ¿Nunca lo harías? ¿Lo harías por $1,000? Ok. ¿Lo harías por $10,000? ¿Lo harías por Yo creo $1 que millón? va en orden de magnitud, sí, Exacto, entonces, perdón, sería, nunca lo harías. Lo harías de gratis. Ok. Lo harías por $100. Lo harías por $1,000 $10,000 o $10,000, Sí, sí, supongamos. sí. Entonces, Sí, $1,000. primera opción, primera pregunta, meter una aguja esterilizada en tu brazo. ¿No lo harías? ¿Lo harías de gratis? ¿Lo harías por $1,000? ¿Por $100? Ok. Por $1,000. O sea, suponiendo que no me da miedo las agujas. Es una aguja No, pues, eso dependerá de ti. clínica, ¿no? Es una aguja clínica, no hay ninguna consecuencia legal, moral. Diga, usted asume, claro que no. O sea, si a ti te dan miedo las agujas, a lo mejor tu respuesta es no lo haría. Me da miedo las agujas. Ok, yo, por ejemplo... No, a mí no me dan... O sea, me metería la aguja. A mí mismo. A ti mismo. Sí, sí. No pasa nada. Pero ¿cuánto te tienen que pagar o lo haces de gratis? Lo hago de gratis. ¿En serio? Sin ninguna consecuencia. No hay o sea, el dolor lo vas a sentir. El dolor lo vas a sentir. Lo El que no hay dolor, pues. consecuencias es legal o moral. No pasa nada. O sea, es una aguja clínica. Una aguja clínica que acaban de abrir. Ok.
la meto y la saco, es solo el dolor ahí. Sí, el dolor de eso. ¿Cómo es similar a irse a sacar la sangre? Sí. Solo que en menos tiempo. Pues digamos que cobro $10 por cobrar algo, pero cobrar más que eso por eso no me importa. Bueno, o sea, lo harías de gratis. O sea, porque probablemente no creo que te ofrecerían todas las opciones si no te lo harías. Y no, sí. Sí, ok. Porque si no, uno diría, yo lo hago por $10,000 para ganarse los $10,000, ¿verdad? Sí. No. Yo por $100 no lo hago. No, ¿pero por qué? Me dolería mucho. Por el dolorcillo ese es el daño que estamos investigando, ese ¿Sí? dolorcillo. Ok. Bueno, $100, que $100 sí es plata, la verdad. Sí, claro. Bueno, no, por $100 sí, pero sin plata por medio, no, jamás. Ok. Y luego la segunda parte de la pregunta es, si harías eso mismo a un niño desconocido. No hay consecuencias morales o legales. O sea, no va a venir la mamá y te va a regañar, no te van a meter preso. Yo tengo problemas con esta pregunta, o sea, yo no... Si no hay daño, más allá del dolorcillo que siente la persona por la aguja, Solo ese. no se la va a quedar adentro, no la pasa nada. No. Yo hago eso de gratis también. ¡De gratis! Al niño, sí. A un niño desconocido, o sea, tú vas por la calle y ¡plá! Bueno, no, o sea, si no hay consecuencias morales ni legales ni nada, probablemente el niño se va a sentar a la par mío para que yo le meta la aguja, ¿no? El único daño que va a sentir es él cuando yo le meta la aguja. Pero el supuesto no incluye que tú le estás... Bueno, no sé. Sí, porque si no hay consecuencias quiere decir que el niño hizo así. Y Que el único daño que está que sintiendo... es consensuado por parte del niño. Claro, porque si no, no haría otro escenario en el que... O sea, él... Pues, me parece que no. Bueno, yo lo haría por mucho más plata que Solo a por mí. causarle daño a alguien más. Y el daño Sí. de un dolorcito de aguja. Sí, pero es muy feo. Luego- La agujilla esa. Es que claro, uno empieza ya a tratar de argumentar por qué y ahí te estás dando cuenta que entonces te sales del supuesto. Pues entonces ya yo iba a decir, no, pero es que luego el niño se vuelve, le da Correcto. trauma, que le saquen la sangre, pero eso es salirse del supuesto porque el supuesto dice no hay consecuencia. Entonces, bueno, esa es la- Tiene un origen emocional. Exacto, pero entonces, claro, esa es la fundación moral de que sentimos, de que es parte de la moral cuando hay un daño. ¿No? Obviamente, hay que prevenir el daño. Eso está fácil. Sí. Sí, nada que discutir. O sea, Nada o al que menos es muy básico para todo el mundo. Yo creo que la mayoría de la gente desarrolla, bueno, con excepciones, los psicópatas y los sociópatas no generan esta intuición moral. Sí, y de hecho, el Jonathan hay cuenta que de experimentos de que ponen a bebés a ver imágenes, ¿no? Y cómo los bebés se quedan viendo con extrañeza o se quedan viendo más tiempo cuando ven a alguien pegarle a otro. Claro. Bueno, por ejemplo, estaba tratando de pensar un ejemplo. Por ejemplo, a un bebé de brazos, yo jamás lo haría llorar con un pellizco, por ejemplo. Y simplemente me explico, como pellizcar al bebé hasta que llore. En realidad no se le está haciendo más daño que el que usted le está causando con el pellizco. Pero, o sea, no hay una real consecuencia pues, adicional a ese daño, ¿no? Y si es más grande que un bebé, o sea, porque es que hay esta costumbre a veces de, por ejemplo, a mí me agarraban, ya más grande, 4 o 5 Sí. años, me agarraban los cachetes muy duros, me dolían Sí, mucho. sí, como hacer llorar a un niño de 6 años. ¿Lo harías? Yo siento que no me genera tanta compasión. Lo evitaría sobre todo por las consecuencias sociales, no tanto por la consecuencia... Si no tuviera consecuencias sociales de que se enoje la mamá conmigo o algo así, no pasa nada que un niño llore porque lo pellizcaron. Claro, pero también porque te está causando a ti placer causarle dolor a... Yo nunca dije eso. No, tú no, pero digo, o sea, porque si no, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás pellizcando? Sí, es como... O sea, menos que no le estén pagando por pellizcarlo, pero es que hay un montón de gente que agarra y pellizca los cachetes de los niños. ¿O no? Eso suena con rencor. Sí, ¿a ti nunca te lo hicieron? Probablemente, o sea, me han hecho cosas peores. A mí, yo me acuerdo Tal vez, perfectamente. tal vez es el condicionamiento que requiere uno, como... De que lo acostumbre a que las cosas... No, pues, De que no, hay yo no creo que haya sufrimiento ninguna injustificado. necesidad. Pero bueno, entonces pasemos yo creo que al segundo pilar que también es bastante fácil, que es los sentimientos de justicia, ¿no? Justicia, trampa. Injusticia, sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, a ver, el supuesto aquí es, un amigo tuyo Amazon le envió, o una compañía le envió por error una televisión y él nunca la devolvió. Ahora él se está mudando y te la quiere regalar a ti. ¿La aceptarías? ¿Te tendrían que pagar? ¿No la aceptarías nunca? ¿La aceptarías? ¿Te tendrían que pagar para que la aceptaras? ¿Cuánto te tendrían que pagar? Yo más bien la aceptaría. Porque, o sea, lo que pasa es que mi intuición de justicia ahí es Amazon tiene demasiado, yo tengo menos. Entonces,
más bien la intuición de justicia ahí es como tipo Robin Hood, ¿no? No, pero además tú no le estás socialista. quitando nada a Amazon. El que quitó en todo caso algo a Amazon fue tu amigo, que fue quien recibió la Sí, televisión sí. por error. Exacto, pero pues no me afectaría para nada que Amazon haya perdido ese dinero, entonces todo bien. Sí. Sí, yo también lo aceptaría. Y una vez me pasó que me enviaron una cosa por error, como que una cosa yo la devolví y luego me devolvieron la plata y me enviaron otra vez el objeto. Yo me los quedé, Sí. no dije nada. Además era bien internacional, entonces probablemente. No era vivía en Estados Era Unidos. interno, ok. Sí, sí. Pero bueno, pero ahora el segundo supuesto es aceptar una televisión que un amigo te está regalando y que tú sabes que tu amigo se la compró a un ladrón y este ladrón se la robó a una familia rica. Ok. Yo no lo acepto. O sea, O sea, mentira, sí la acepto por dinero, pero sí siento que está mal. O sea, siento que mi intuición, mi elefante está tratando de generar argumentación de por qué no. Entonces pienso como, no, pero es que se van a dar cuenta que es una televisión robada. yo también siento una intuición negativa ahí, alguna emoción negativa, pero no tan grande como para no aceptar la. O sea, sobre la todo si no le cochina pueden tele. pagar además de aceptar la televisión, digamos. Sí. Sí. Exacto. Entonces esa está más relacionada con justicia, ¿no? O sea, como los sentimientos. Hay una parte de nuestra moral que ve eso. Todos lo tenemos en mayor o menor grado. Ujú. Y el tercero es la lealtad, La lealtad y la traición, sí. la tradición, sí. Sí, puede ser el contrario. A mí bueno, es que sí, a mí me gusta este ejemplo. Este ejemplo me gusta, que es criticar, llamar a la radio Ujú, en tu país ujú. y criticar algo que tú de verdad crees que tu país está haciendo mal, anónimamente. Pues el Estado, el gobierno. Sí. O el país en general, o los venezolanos, en todo En caso. general. O sea, Criticar a cualquiera. los ¿no? venezolanos, Claro. tal vez la venezonalidad o algo así. Exacto. Sí, por radio. Ujú. Pero lo que pasa es que los venezolanos serían en Venezuela. O sea, este primer supuesto es en Venezuela. Ok. Sí, yo ahí no tengo ningún problema. Ok. Tú tampoco. No, ninguno de estos ejemplos me golpea a nivel. Ya, a mí sí. A nivel Y emocional. luego el segundo es criticar anónimamente en un programa de otro país a tu país. Ujú. Este sí me gusta, sí, no me encanta, digamos. No siento que lo haría sin prejuicio, o sea, como que siento algo ahí como raro. Como por ejemplo yo hablar en la radio de Costa Rica sobre el gobierno venezolano, por supuesto que sí, pero sobre la oposición. Obviamente hay un montón de cosas que yo siento que la hacen mal. O sobre, por ejemplo, los venezolanos, como mencionaste ahorita. Sí. No, hay un montón de cosas que a mí no me gustan los venezolanos, pero criticarlo en la radio, en el gobierno, en radio costarricense o de otro país, Ujú. no me gusta. Sí lo haría por dinero, porque sí. Sobre todo cuando los montos... ¿Por cuánto dinero? Depende de la crítica. ¿$100? Depende- ¿A depende- los venezolanos? Los venezolanos Pero, son sí. superficiales. ¿Usted diría eso en...? Ah, no, eso lo digo de gratis. Ok, los venezolanos son sinvergüenzas. Yo lo dije. Bueno, no sé si es cierto siquiera. O sea, no sé sí, si necesitaría es un estereotipo necesitaría medio malo. plata, pero no sé cuánto. Ajá. Bueno, ok. Sí, That's fine. sí. Sí. Luego el otro, El de la autoridad y la subversión. la autoridad y la subversión, Pasando al siguiente. Pasando- Bueno, sí. o- Después podemos comentar un poquito más sobre de cada uno, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ok, el otro ejemplo es, si uno en una escena de comedia, una escena de teatro, Ujú, si uno dentro de esa escena que fue previamente acordada, ujú. cachetearías, o sea, ¡pum!, duro, con fuerza a un amigo tuyo. Ujú. ¿No lo harías? ¿O nunca lo harías? Si lo Asumiendo harías que de no- gratis, sí, no hay consecuencias. Como siempre, no hay consecuencias legales ni morales. Sí. Sí, lo cachetearía. No importa. De gratis, solamente por el bien del arte. Solamente por el valor del arte, sí. El arte por el arte. El arte por el arte. Yo también. Ahora, si me tuvieran que cachetear a mí, es más difícil. Sí, es más caro. Es más caro, pero más igual, caro. pero igual lo haría. Sí. Y luego el segundo supuesto es, en vez de un amigo, cachetear en una escena de comedia previamente acordada a tu papá. Ujú. Sí, ok. Sí, tal vez es más caro, sí, también. Es más caro. ¿Es tan caro como pegarme a mí, tal vez? No sé. Pero no hay consecuencia. No es que tu papá luego te va... No. Pero uno siente algo ahí, ¿verdad? Hay algún tipo de emoción, sí. En mi caso, sí es. Sí, hay algo. Sí.
Y luego, el último, el penúltimo, es el de la santidad, pero ahí yo creo que el ejemplo puede ser el del incesto, ¿no? Que ya mencionamos. Ok. Y bueno, ya a ambos nos... Porque aquí, o sea, ni siquiera el supuesto de que si uno cometería incesto, sino qué sientes con respecto a otras dos personas cometiendo incesto. Sí, hay algo ahí que uno siente, como que por alguna razón no está bien, a pesar de que no entiendo por qué. ¿No? Pues sí. Bueno, yo quería como detallar un poquito más sobre cada una de estas... Sí, de acuerdo, pero solo para que no nos pase lo mismo que nos está pasando a nosotros, habría un sexto que es libertad y opresión. Libertad y opresión, sí. Está relacionada... Jonathan Haidt lo agregó nuevo más tarde a su modelo porque él estaba asumiendo que estaba relacionado directamente con lealtad y traición. Pero al final... no, mentira, con autoridad y con autoridad y también... Sí, llegó a llenar un hueco que se creaba en el de autoridad, pero también en el de justicia. Porque hay unas personas que ven justicia de una manera y otras personas que la ven de otra. Sí, o sea, estas cosas son complejas y son modelos que intentan simplificar estas cosas. Entonces, probablemente nunca vayan a ser completos, ¿no? Sí, y obviamente hay partes que están en dos, ¿no? Pues sí. Bueno, una cosa que me parece muy valiosa que hacen estos investigadores es que compilan como, por ejemplo, detalles al respecto de cada de esos fundamentos morales, ¿no? Y uno que es muy útil o ayuda a entender más o menos por dónde vienen es el reto adaptativo, que es pues, esto ya es más desde el punto de vista biológico y punto de vista evolutivo o de psicología evolutiva, como diría alguien. Y es como cuál es el origen, o sea, cuál fue la motivación evolutiva o biológica que impulsó a las especies, o en este caso a la especie humana, a desarrollar... Pero pudiera haber sido antes, incluso. Esas intuiciones morales. Es muy probablemente... Sí. A mí me parece que no fue... El Homo sapiens, sí. No, es un antes... ¿Cómo se dice? Un ancestro. Ancestro. Sí, un ancestro previo a... Sí, y que se ha ido refinando probablemente. Bueno, ha ido cambiando, Sí, adaptándose a las circunstancias actuales. O a las circunstancias de hace 40.000 años. No sé. Pues... entonces, por ejemplo, él menciona los retos adaptativos de cada uno de los fundamentos morales. En el caso del cuidado y el daño, él argumenta que es proteger a los, ¿cómo se dice? Los hijos de uno. No sé cómo se dice. ¿El progenitor? No, el progenitor sería uno, ¿no? La descendencia. A la descendencia. Proteger a los hijos. O sea, que esta intuición moral se generó por eso, ¿no? Simplemente por cuidar a los niños. Y que se fue extendiendo. Evolutivamente es conveniente que las especies, que los individuos de una especie cuiden a sus niños, sobre todo en una especie como la humana, donde el bebé que nace es muy inútil. Y la mamá necesita ayuda también durante el embarazo. Exacto. Entonces da una ventaja evolutiva. Y el bebé es inútil, no solo inútil, sino que se moriría. Sí. O sea, hubo algún accidente evolutivo que provocó que tuvieran la cabeza demasiado grandes y que entonces las mujeres sufrieran mucho con los partos y con el embarazo en total, digamos, con todo el proceso, y se requiriera como mucha compasión, que se generara mucha compasión entre los individuos para que estos genes fueran exitosos y pasaran a la siguiente generación. Al menos ese es el argumento. Entonces, si no hubiera habido esta compasión, pues los individuos que no tenían tanta compasión... No hubo. Claro, exacto. No. Accidentalmente la mutación se generaba y algunos individuos que tenían menos, entonces tienen una desventaja evolutiva. Eso es o sea, sus descendientes sobrevivieron menos porque ellos le tenían menos compasión, los cuidaban menos, se morían. Chao. Está muy relacionado con el de la justicia, que también es lo mismo, ¿no? Entonces usted en su grupo va a haber gente que colabora más con las tareas, quienes cocinan más, quienes obtienen más alimento de una manera u otra, quienes avisan cuando viene el león, ¿verdad? El león siempre, el oso o lo que sea, gente que colabora más, gente que colabora menos, gente que se aprovecha más, obtiene más ventaja de las cosas, o gente que simplemente es más colaborativa. Entonces simplemente y esto está relacionado con la intuición moral de la justicia, ¿no? Y de la trampa. Y sí, simplemente el reto adaptativo era obtener beneficios del compañerismo, de la cooperación. Claro, y que aquellos que no lo harían probablemente iban siendo segregados de la comunidad, ¿no? Una desventaja evolutiva ahí, probablemente los expulsaban de la tribu o algo así, o simplemente
eso. Podía que directamente los mataran o algo así. Igual que con el cuidado del daño, ¿no? Claro. O simplemente que sus hijos no pasaran a la siguiente generación o los nietos, o por alguna razón similar. Para la lealtad y la traición, pues formar coaliciones, grupos grandes de gente que hubiera unión en el grupo, ¿no? Y avanzar todos como grupo, ¿no? Eso tiene sentido sobre todo como en tribus, identificarse con la tribu, grupo. ¿no? Bueno, sí, también sigue teniendo sentido en muchas cosas, ¿no? Cuando las personas se identifican con el grupo, trabajan de una manera mucho más eficiente, por ejemplo. Correcto. O sea, los países son mucho más fuertes cuando la gente... Tiene nacionalismo, ¿no? Tiene nacionalismo, exacto, o los equipos de fútbol y ese tipo de cosas. Sí, Jonathan Haidt cuenta un ejemplo sobre un profesor de psicología o algo similar que hizo un experimento con campamentos y él tiene un campamento de un grupo, las águilas, y el otro campamento no me acuerdo cómo se llama. Con niños de 12 años. ¿No? Ajá, y él logra forjar cohesión de grupo por sentido de pertenencia y de coalición, ¿no? Y el objetivo de él era al final enfrentarlos en partidos de béisbol o algo así. Y bueno, la agresión y el sentido de agresión entre los dos grupos era muy grande, pero también la competitividad y la cooperación interna entre los grupos. Sí. Entonces, eso fue un experimento de la vida real que habla de esto, de cómo formar coaliciones da una ventaja evolutiva, sobre todo en especies como la nuestra, que se desarrollaron sobre todo desde tribus. Sí, entonces además eso está relacionado con cómo uno quisiera, ¿verdad?, que fuese fácil empatizar y sentirse parte de un grupo como de toda la humanidad. Pero la realidad es que nosotros nos sentimos partes de grupos más pequeños, más cercanos, ¿no? Entonces es mucho más fácil que nosotros, por ejemplo, como hablamos el otro día con el altruismo efectivo y así, donemos plata a cosas que están pasando en nuestro país, Eso que nos sentimos parte completamente. En cambio, el otro es muy ajeno. O sea, realmente el ser humano evolucionó para cooperar en grupos de 150 personas. Obviamente hemos logrado cooperar en grupos más grandes y sentir lealtad a grupos más grandes como un país. O la humanidad entera también. O la humanidad entera, pero yo siento, bueno, a lo mejor hay gente que sí lo siente así, yo lo siento mucho menos fuerte. Sí, ¿no? Sí. Sí, un amigo nos planteaba eso, de que se sentía, por esta conversación sobre el altruismo efectivo que tuvimos el otro día, él nos decía que él sentía extraño como donar, a pesar de que fuera más eficiente desde un punto de vista del cuidado y del daño y de la justicia y eso, él sentía lealtad hacia hacia su región, hacia la gente cercana, ¿no? Exacto, él decía que sentía una mayor responsabilidad y eso claramente viene de ahí, de la lealtad hacia tu grupo. Es una intuición moral relacionada con la lealtad. Sí. Así es. Pues hay otra, la intuición moral sobre la autoridad. Tiene un origen adaptativo relacionado con tener relaciones saludables con las jerarquías. Sí, tanto para arriba como para abajo. Correcto. Y pues simplemente respetar a sus mayores, respetar a sus jefes, respetar al presidente, a sus superiores y tener una relación saludable pues con las jerarquías que tienen pues hace tiempo que existen y pues los humanos... y son necesarias para la cooperación. Sí, o sea, o quién sabe si son necesarias, pues... Pero se han utilizado. Resulta que suceden en nuestras especies, sí. Y la otra es la santidad y la degradación, que el reto adaptativo, que es evitar contagios, sobre todo. Claro, eso, digamos, entonces, por ejemplo, ahí vemos como, por ejemplo, el judaísmo prohíbe ciertas comidas, como el cochino, ¿no? Y tiene el origen es ese, es simplemente, o sea, ahora ya es como por una cosa relacionada con Dios, pero originalmente era porque es muy fácil que uno se enferme comiendo cochino si no lo cocina bien. Y así con varias cosas, creo yo que es posible, y incluso ampliarlo, ¿no? Como, bueno, justo el ejemplo que estamos hablando del incesto, es bueno que los seres humanos no consideren que el incesto sea correcto, ¿no? Porque nos puede traer problemas genéticos. Entonces, nos es conveniente que tengamos esta sensación de inmoralidad. Necesariamente la sensación de inmoralidad o la discusión que tiene tanto la sexualidad con inmoralidad es de un origen es un reto para superar el reto adaptativo de los contagios. O sea, la mayoría de las personas, o muchísimos, en alguna medida, unos más que otros, obviamente, relacionamos el sexo con inmoralidad o con degradación,
con repulsión, con cosas negativas. Es todo una contradicción humana que algo tan placentero como el sexo también tenga una componente repulsiva y de asco o de ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues eso porque teníamos el reto adaptativo de superar contagios y contagiarnos lo menos posible, entonces simplemente se generó esa intuición moral, ¿no? Uh-huh. Sí, quizás lo que está detrás de todo esto es que cosas como que tuvieron una lógica adaptativamente traen muchas otras consecuencias, ¿no? Correcto. Como aquel día discutíamos lo Intuiciones de... morales, es que esa es la cosa, no solo lo que pasa es que las especies y los cerebros funcionan así, que los organismos buscan ser eficientes. Y la cosa con las intuiciones es que no es un pensamiento racional y no tiene nada que ver con la opinión que uno tenga. Uh-huh. O sea, yo puedo pensar que todo el mundo debería poder tener todo el sexo que quiera y ser feliz, ¿no? Uh-huh. O con las personas que quiera y ser feliz. Eso es un idealismo. Uh-huh. Pero eso no es mi intuición moral ni la de la mayoría de la gente. Exacto. Y esas intuiciones morales se generaron en el cerebro por una cuestión de eficiencia. Hay cosas que uno no... Por ejemplo, hay un circuito en el cerebro que los científicos conocen que tiene que ver con detectar serpientes. Uh-huh. O sea, simplemente cosas en forma de serpiente en el suelo. Y eso no es en los humanos, es en un montón de mamíferos diferentes. Bueno, como los gatos con el pepino. Correcto, es eso. Sí, entonces la gente reacciona de una vez con la serpiente y no es una cuestión racional ni pensada, es simplemente una intuición moral. O bueno, en ese caso no es una intuición moral, sino es una reacción, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que además eso tiene consecuencias en las intuiciones morales, que es en eso que estamos conversando ahorita, ¿sí? Sí, lo que iba a mencionar es que esto está como relacionado, no directamente, pues, pero es más o menos la misma idea de cuando estábamos hablando en el capítulo de Navidad de cómo se creó, cómo se cree que se creó uh-huh. La creencia en Dios, y fue como una consecuencia de nuestras características como uh-huh. seres humanos, ¿no? Como buscamos patrones, buscamos explicaciones, etcétera, y entonces terminamos creando la idea de un Dios. Uh-huh. Y entonces esto también es como así, como una consecuencia a otras características. Entonces es muy conveniente que los seres humanos no se alejen de las cosas que estén de heridas abiertas, uh-huh. de cadáveres, cosas que nos den, y entonces es muy conveniente que nos den asco cosas, uh-huh. y bueno, entonces nos terminan dando asco muchas cosas, ¿no? Uh-huh. A mí me da asco muchas cosas que claramente no son racionales. Sí, los animales que están relacionados con parásitos y con enfermedades, la gente tiene repulsión. Bueno, exacto, y por eso yo no soy capaz de comerme un vaso donde estuvo una cucaracha. O una hormiga, sí. Exacto, pero como el ejemplo, o sea, una cucaracha completamente esterilizada, que solamente la meten y la sacan, y yo aún así no logro combatir esa intuición moral, a pesar de que racionalmente sé que la cucaracha está completamente limpia. Uh-huh. El elefante primero y el jinete después. Exacto, el elefante que son las intuiciones y el jinete o escritor, no sabemos, ambos. Ajá, que son quien va excusando al elefante por sus acciones, como el abogado, ¿no? Uh-huh. Una intuición moral que mencionan como ejemplo aquí, un disparador en la actualidad, es que él también separa los disparadores originales, que era proteger a los niños, para el fundamento del cuidado, sí. Un disparador en la actualidad él presenta una foto de un cazador canadiense que está a punto de matar una foca bebé. Una foquita súper cute. Con los ojos grandes. Sí. Y está a punto de matarla, y claro, entonces de una vez uno es aprensivo o reprensivo, mejor dicho, a ese acto, y es una intuición moral que tiene que ver con el cuidado y el daño. Y bueno, y muchos otros, una cosa muy común con la lealtad es lo de los equipos. Y yo le contaba a Pachi que eso es un buen ejemplo para mí, una intuición moral que tiene relación con la lealtad. Y es, bueno, aquí hay en Costa Rica hay un equipo de fútbol que se llama Saprissa. Y yo tengo una... Que es como el equivalente al Real Madrid, ¿no? Como que el equipo que va la gente con plata... No necesariamente. No, pero exacto. No, pero ese es el estereotipo, digo. Bueno, la gente josefina va con... De San José. Ajá, bueno, exacto. Ok, pero igual, como el Real Madrid, va la gente de Madrid, y es el equipo que tiene más campeonatos ganados. Sí, es como el equipo del centro, digamos. Ajá. Pero no es necesariamente gente con plata. No, por supuesto que no, pero... Pero suelen ser campeones, son históricamente el equipo más importante, etcétera. Exacto. Y yo no crecí siendo sapricista, ahorita casi que no soy de ninguno, pero pues voy con otro. No sigo el fútbol, pero igual
tengo una pequeña intuición de que cuando alguien me dice que es sapricista, pierdo, o sea, y no es voluntaria y no es racional y no tiene nada que ver con mi opinión, es simplemente una intuición moral de que no te gusta. Involuntaria. Sí, no me gusta que la gente sea sapricista, eso es todo. Cuando alguien es sapricista, si ves caminando a alguien con una camisa del Saprissa, tú cambias a cera. Tengo no a ese nivel, pero tengo una opinión menos favorable de una persona cuando es sapricista, y lo cual es completamente estúpido, pero es simplemente una intuición moral que tengo generada que tiene completa relación con este fundamento moral de la lealtad y la Bueno, traición. a mí con ese me pasa, por ejemplo, que yo le tengo un cuidado mayor al necesario con las banderas. Uno de los supuestos que contaba Jonathan Haidt es que si te parece que está mal que una mujer ve que tiene una bandera que está muy rota, la reemplaza, y la que estaba rota agarra, la corta y la utiliza como trapo. A mí yo tengo es como un debate interno, es como, bueno, no está haciendo nada malo, y además está reutilizando algo que se va como de otro fundamento ahí de ambientalismo y tal, pero sí es como raro, es como, bueno, pero qué feo, ¿no? Usar un trapo como bandera. Y yo, por ejemplo, tengo la costumbre que en algún momento de mi vida aprendí una manera en la cual me enseñaron que es como se doblan las banderas, y si yo tengo una bandera, la tengo doblada necesariamente de esa manera. No me gustaría que estuviese doblada de otra manera. O sea, es una manera triangular. Es muy chistoso, sí. Sí, y es porque, entonces, pero ¿cuál es la razón? O sea, como que hay un pedacito de cada país en una bandera. No, pero aún así yo cuando veo, por ejemplo, una bandera que está sucia en un asta, me parece feísimo, ¿no? Ajá, terrible. Terrible, es como... O sea, me parece que es una ofensa al país. De nuevo, son cosas que no tienen consecuencias reales en cuanto a daño o justicia. Exacto, son otras sensaciones que también somos capaces de sentir. Correcto. Yo le contaba a Pachi que otras intuiciones morales que yo tengo que no me enorgullecen es, por ejemplo, yo siento repulsión cuando veo que alguien disfruta demasiado de su comida. Cuando alguien es como, me encanta esto, yo es como, la comida es un don. La comida es... No sé qué siento. Lo que siento es como... Siento una emoción que tiene que ver con que la comida no se debería ver de esa manera. La comida... O sea, no debería ser placentera. O sea, debería ser placentera en lo que es placentera, pero no más que eso. No deberíamos... O sea, si alguien se esfuerza mucho en cocinar, no te gusta. Exacto. De nuevo, esa no es mi opinión. Esa no es mi opinión real. No es que yo no es como que yo haya escrito un tratado al respecto de eso. Simplemente cuando veo a alguien disfrutar demasiado de su comida y hacer como sonidos cuando come, me genera repulsión. Pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, no es que yo digo, ok, eso es repulsivo. No, es simplemente siento repulsión en el instante. Claro, pero mi pregunta es más como, si tú ves que yo me estoy esforzando para cocinar algo, ajá, ¿eso ya te genera repulsión o es el momento de comer? Para nada. Es cuando la gente está disfrutando de su comida. Más de la cuenta, no cuando lo están disfrutando de manera normal o hacen comentarios como, mira, está buena la pimienta. Y si yo te digo, está riquísimo. No, eso está bien. Es como más cuando tienen una reacción involuntaria a la comida. De lo o sea, como este amigo que yo tengo que hace... y empieza a señalarlo y hace... Yo nunca lo he visto hacer eso. Nunca lo he visto. Estoy segura que no te gustaría. Pero sí, o sea, y tampoco es tan común, me ha pasado. Simplemente yo he notado que tengo esas emociones. ¿Y tiene relación o no con qué tan buena está la comida? O sea, si la comida está rica, tú dices, bueno, está bien. Pero si está disfrutando algo mucho y tú dices, pero no está tan bueno. No sé, ya no entraría en tantos detalles. Pero sí, simplemente he percibido que tengo un tipo de repulsión y es con la persona. Es como, siento que la persona está haciendo como... O sea, ahora que tengo este vocabulario a mano, es como, tiene que ver con eso. Es demasiado animalismo. Es como demasiado hacerle caso a la parte animal. Placer. Pero como de la búsqueda del placer. Sí, ¿cómo se llama? Y el placer a toda costa. Se siente demasiado hedonista para mi gusto. Sí, otra cosa y esto está relacionado con el fundamento moral de la santidad y la degradación, que es como, este fundamento moral tiene que ver con ver a los humanos como algo adicional a simplemente un animal. Es algo, o la capacidad de la humanidad de ser como más pura o más... Claro, y no caer en como en esos placeres tan básicos. Tan básicos, exacto. Pues sí, tiene que ver con... O sea, por ejemplo, si escucharas a alguien haciendo su mismo sonido con respecto a una música clásica. Correcto. Quizás no te parecería tan... Exacto, porque la música clásica es un valor alto. Ajá, y es eso. O sea, y a pesar de que no tengo una relación tan íntima con la religión y no tengo prácticas religiosas de ningún tipo, igual
la intuición moral sobre la santidad y sobre lo puro y lo alto persiste, ¿no? Y tengo, por ejemplo, yo le tengo mucho respeto al arte, no soy artista, pero le tengo mucho respeto al arte, a la música, a esas cosas, ¿no? A la educación, al conocimiento, y es porque lo relacionó. Yo no había puesto atención hasta ahora que hemos estado revisando este contenido, que me doy cuenta que yo a esas las cosas las respeto de manera adicional. No lo respeto y ya, sino como que creo que tienen algo, o sea, como que siento que esa es como la parte buena de la humanidad de alguna manera, y buena, ¿verdad? O sea, y las otras cosas, como simplemente disfrutar de algo como la comida o así, lo siento un poco más bajo. No es que pero dime, por ejemplo, dime una pintura que te guste mucho. Una pintura que me gusta mucho. Déjame pensar, no recuerdo los nombres de las pinturas. Pues los girasoles de Van Gogh. Ok, perfecto. ¿Qué sientes, verdad? Si sabes que los girasoles de Van Gogh le pintaron blanco encima. Siento algo raro. Y alguien dibujó, como lo que pasó con esa otra pintura que la señora restauró. ¿Se acuerda? No. Bueno, entonces alguien dibujó ahí como... Sí, dibujó, ya sé que dibujó. ¿Sabes? Como los penes que dibujan en los baños públicos. Eso fue lo que dibujó. Sí, se siente como una falta de respeto, exacto. Exacto. O sea, porque uno empieza a sentir como... Pero es como un daño como a la humanidad. Y no hay ningún daño real, exacto. Exacto, porque Van Gogh se murió... Sí, no está pasando nada, en verdad. Pues, no hay ninguna injusticia, no hay ningún daño, nadie está sufriendo realmente. Bueno, los que estamos sufriendo por el excesivo respeto que le tenemos a la cochina arte, ¿eh? Exacto. Sí, lo que hizo Van Gogh fue, me explico, puso pintura en un lienzo, no fue... O sea, pues no es... O sea... Ya. Sí, no, pues, obviamente es muy bonito, pero pues sí. Tampoco hay que ser. Y luego el otro que hemos dejado por siempre de lado, que es el de libertad y opresión, que ese, bueno, que se relaciona a varias cosas. Una de ellas es como la sensación de luchar contra la tiranía, ¿no? De alguna manera. O esta cosa de sentirse bien. Bueno, como el ejemplo que estábamos hablando al principio de la televisión que fue robada, pero fue robada una familia rica. O fue robada Amazon. Fue robada igual. No robada, el de Amazon no era un robo, sino que lo había enviado por error. Como un poco relacionado con eso, ¿no? Sí, o sea, es la libertad individual, ¿no? Como las violaciones, o sea, la intuición moral que uno tiene de respetar los individuos y lo que de hacer de lo que les plazca. Por ejemplo, alguien podría sentir que yo estaba oprimiendo su libertad de disfrutar la comida. ¿Me explico? Porque por mi intuición moral de la santidad y la degradación, yo podría querer que la gente tuviera prohibido disfrutar en exceso de su comida o de su sexualidad. Y eso es común, porque la gente cree que está mal y entonces claro, entonces se trata de imponérselo a los demás también. Claro, sí. Sí, porque uno siente que está mal, exacto. Entonces estamos entrando en la intuición moral de la tiranía y la libertad. Sí. Y cómo eso, exacto. Sí. Y cómo se puede... Entonces lo interesante aquí es como que eso, como tomar en cuenta que todos tenemos todas estas fundaciones morales. Hay una página web que ellos tienen que se llama yourmorals.org, donde uno puede hacer un test para ver cómo se posiciona uno en cada una de estas 6 fundaciones morales, y sobre todo comparado, también está en español, está en inglés y en español, comparado con el promedio de demócrata, o sea, el partido de izquierda estadounidense, y el promedio del partido republicano estadounidense, o sea, el partido de derecha. Porque esto es muy interesante, porque la izquierda tiende a basarse principalmente en justicia y cuidado. La izquierda gringa, ¿verdad? Que son los... Bueno, los no, yo me atrevería a decir... También. Sí. Si son izquierda, es que el problema es que en Latinoamérica hay partidos que dicen que somos izquierda, pero no son. O sea, si es académicamente izquierda, se basan sobre todo en cuidado y justicia, mientras que los conservadores tienden a tener también cuidado y justicia, pero tienden a tener presente también más de los otros 4. Entonces, por ejemplo, y también se trata diferente. O sea, por ejemplo, el cuidado en los conservadores es más hacia las personas más cercanas a ellos, ¿no? Okay. Por donc, sí, a los de su país, bueno, por supuesto su familia, su comunidad, etcétera, mientras que el cuidado de los liberales tiende a ser más amplio, incluso incluyendo... Es más idealista, es hacia la humanidad en general. Incluso incluyendo los animales. Correcto. Sí, son los liberales los que tienden a interesarse por el veganismo y cosas de eso. Exacto, el especismo y todas esas cosas. Y así, cada una de estas cosas, por ejemplo, la santidad
prácticamente no está presente Está menos presente. Está menos sí. presente. O sea, obviamente esto varía de persona en persona, pero no está tan presente en una persona liberal, salvo, por ejemplo, en tendencias como argumentaciones como de protección a la tierra porque es nuestra madre y ese tipo de cosas. Yo creo que es que no está presente en las cuestiones típicas, porque para los conservadores obviamente hay orígenes de santidad más obvios, que es una religión y qué sé yo, y pues el cuerpo como templo y esas cosas, ¿no? Sí. Que tienen un origen obviamente direccionado con lo tóxico y lo no tóxico, lo contaminante y lo no contaminante. Pero lo que pasa con gente liberal típica, por ejemplo, el ejemplo más fácil es Estados Unidos, ¿no? Que más o menos todos estamos enterados de cómo funciona la política ahí. Y un liberal va a tener sus cosas que pone en un pedestal, ¿no? Qué sé yo, pues todos los líderes políticos y todas las causas... Sí. El ambientalismo, los líderes en contra, en favor del feminismo y sí, que se Martin Luther King y cosas así. Exacto, y ellos, a ese tipo de... Ellos son las cosas que están en el estandarte y lo que representa... Como yo le decía a usted ahorita, para mí es el arte y el conocimiento y esas cosas, los filósofos y ellos, para mí ellos son como las santidades. Pues para un liberal político estadounidense será Martin Luther King y todos los próceres de las causas que ellos defienden, el ambientalismo y así. Y como ellos presentan, adicionalmente, ellos presentan la contaminación y la industrialización como algo impuro, como algo adicional que se le está agregando a la humanidad, de algo que ensucia a la humanidad de alguna manera, ¿no? A los ambientalistas, por ejemplo. Exacto. Sí, entonces lo que es muy interesante es analizar las conversaciones, las discusiones y hasta las sensaciones de uno, tomando en cuenta estas 6 posibles valoraciones, porque entonces ahora yo sé que eso que yo sentía cuando estaba hablando del supuesto del incesto entre hermanos totalmente consensuado, y es por mi fundación de santidad, ¿no? De que siento, me da asco. O sea, no, probablemente eso no va a ser suficiente como para que yo diga, como a lo mejor si fuera suficiente para otras personas, que diga, debe ser ilegal, pero sí es suficiente como para que no me sintiera igual si alguien me cuenta que hizo eso. No me voy a sentir igual a que si no me contó eso, ¿no? Porque siento algo ahí. Sí, la moralidad es una cuestión de gusto y tienen varios componentes y todos tenemos diferentes grados. Exacto, y la moralidad observada, no la moralidad que quisiéramos que sea, como plantean los... No es una cuestión, sí, exacto, no es una cuestión ideal, es una cuestión de descriptiva, de cómo es, haría que... Y cada uno es diferente, ¿verdad? Y cada uno tiene mayor proclividad a una u otra o en diferente medida. Por ejemplo, a mí, como pues, tengo una educación sobre todo liberal y así es como me he formado. Por ejemplo, mi sentido de la justicia tiene que ver de ricos contra pobres y yo apoyando a los pobres, ¿no? O sea, no... O de pobres contra ricos. Sí, pues. Ajá. Sí, yo estoy en el equipo de los pobres, entonces para mí lo injusto es que haya gente rica, ¿no? Y ese es como ese tipo de educación... tipo socialista, por ese lado, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente republicana o los libertarios en Estados Unidos, los libertarios de acá probablemente también, ven la justicia desde otro punto de vista por completo. Es justicia igual, es la fundación moral de justicia, pero para ellos es, pues, libertad proporcional de acuerdo al trabajo que han hecho, que si usted es rico es porque se lo merece, sí. Si usted es pobre es porque es vago o no tiene, o pues, exacto. Sí, porque no ha trabajado lo suficiente. Exacto, pero es igual, obedece igual a la fundación moral de la justicia. Sí. Bueno, entonces con eso damos cierre al episodio del tema de hoy. Queremos además contarles que ahora tenemos cuenta en Instagram, se llama la membrana_abajo filtrando ideas. Ahí van a poder ver que estamos haciendo un reto un poco loco, que es que por 30 días solo vamos a andar en bici. Ahorita vamos a ir justo a un paseo en bici que tenemos que hacer a ir a recibir una clase. Sí, no taxi, no bus, no carro. Le tomamos una foto, ahí pueden ver la foto del kilometraje del carro. La idea es mantenerlo así hasta el final del mes. O sea, el mes empezando hoy. Sí, exacto, hasta el 16 de febrero. Entonces, porfa, síganos en Instagram, recomienden en nuestro podcast. Y bueno, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por dejarnos reviews en iTunes. Podemos leer uno de Pame 1998 que dice: recomendado para todos. Este podcast me ha hecho ver las cosas desde otro punto de vista y cuestionar otras que daba por sentadas. Me encanta todo lo que he aprendido. Muchas gracias, Pame 1998. Gracias, Pame. Que sigan dejando reviews y comentarios. Sí, muchas gracias y nos oímos la próxima semana. Chao. Chao.